tenemos dos temas importantes, uno que ya venimos profundizando desde hace mucho tiempo, como el Comité de Higiene y Seguridad Industrial, en donde para nosotros es tan importante como el salario mínimo vital y móvil. A veces uno habla mucho del salario mínimo vital y móvil porque es difícil sostenerlo en el tiempo, es difícil sostenerlo contra el sistema, y consideramos de que poder pelear por una vida digna para nuestra familia es muy importante. Pero la seguridad y higiene también es muy importante, y más dentro de la fábrica, y creo que ha quedado demostrado, y hoy ustedes pueden dar testimonio, aquellos que han funcionado como comité mixto y han hecho posible lo que nosotros hemos cerrado allá por el 2016, ese acuerdo que posibilita a todos los compañeros del país, independientemente de la ley que tengan en cada provincia, de conformar comité mixto. Sabemos de que hay fábricas que resisten, porque el comité mixto es tan importante como el cuerpo delegado a la hora de interrumpir un trabajo para evitar un accidente, para evitar una muerte de un compañero o una compañera. Así que este tema es muy importante. Y el otro tema, que es la cuestión de género, que es un tema que nosotros lo tenemos pendiente ya de hace varios plenarios y varios congresos, y cuando lo íbamos a poner en práctica y profundizar el tema, nos agarró la pandemia. Pero bueno, hoy estamos con gente muy capacitada que son nuestros asesores, o asesores del Sindicato de Rosario, asesores de la Federación, o ustedes también, cualquiera de ustedes que tengan profesionales y asesores que puedan contribuir a entender la paridad de género. Me parece que sería muy importante que ustedes también aporten lo suyo, para que todos entendamos de la importancia del tema. Así que los dejo con los compañeros. Marco va a comandar esta mesa, y bueno, disfruten y aprovechen de este momento. Muchas gracias. Bueno, buen día compañeros, compañeras. Hoy nos toca salud laboral. Ustedes saben que desde la Secretaría lo hemos venido tratando de desarrollar al tema de los comités mixtos, atravesar o crear vínculos entre sindicatos para ir desarrollando desde la experiencia de los trabajadores, porque nosotros o con los que charlamos de la Secretaría de Salud, o por ahí cuando hablamos con Daniel o con algunos compañeros de la Federación, pensamos que la salud la tenemos que elaborar nosotros en la fábrica. Tenemos que correr un poco, salud y seguridad, tenemos que correr un poco de esa mirada hegemónica que tienen las empresas, de cómo plantean la seguridad desde sus lugares, y pensar un poco la salud desde la tarea en sí misma que realizan los compañeros, y que nadie conoce mejor que los compañeros cómo hacerla más segura. En pos de eso, arrancamos a hacer unos cuantos laburos en algunos comités que ya estaban formados. Nosotros acá en Rosario lo teníamos bastante aceitadito, desarrollado, por una cuestión de que tuvimos la ley mucho antes de que se lo pueda llevar al convenio, al tema de los comités mixtos. Aprovechar esa situación y empezar a volcar en otros lugares lo que venía pasando acá. Nos encontramos con algunos sindicatos que lo tenían bastante aceitadito también. Hay otros que empezaron a laburar a partir de ahí, y sobre todo empezamos a laburar de la manera que nosotros pretendíamos, que no es imponer una forma de trabajo a los comités mixtos que pertenecen a la Federación, sino crear un vínculo entre sí, y que las situaciones que vayan apareciendo se resuelvan en base a la experiencia de los mismos compañeros. De hecho, pasó un caso puntual, por ejemplo, creo que fue a principio de año del año pasado, o a mitad de año, un tema que surge en el comité mixto de Gualeguaychú, lo termina resolviendo en un cruce de teléfonos con la gente de Rosario.
Me parece que esa es la forma, de humanizar la salud, el tratado de salud dentro de las empresas. Me parece que nosotros el segundo paso que se nos viene es empezar a trabajar más fuerte en prevención. Las capacitaciones que hace la federación y que hemos hecho a través de los Zoom son importantes para la prevención, pero lo más importante es que los delegados lo puedan desarrollar dentro de fábrica. Podemos hablar 2, 3 horas, 4 cada vez que nos juntamos, pero si los delegados no lo llevan adentro de fábrica, estamos generando una cáscara vacía. De ese tipo de experiencia me parece que lo que sale es un conocimiento obrero netamente, de trabajadores, de gente que realiza la tarea y que puede tranquilamente discutir cualquier cosa con los patrones, de salud y de seguridad. No fueron 4 años particulares, la segunda mitad de los 4 años vivimos la pandemia como trabajadores esenciales, lo cual no fue fácil. Me parece que si hay algo que destacar de lo que pasó desde Federación hacia los sindicatos fue la repetización de los problemas, de cómo salir de los problemas. De hecho hemos hecho muchas charlas de capacitación a través de Zoom y tratando de buscar la vuelta a cómo avanzar, tanto en lo mecánico, y con eso me refiero a lo que tiene que ver con barreras que hemos puesto para trabajar más seguro en tiempos de pandemia, que si bien desde parte de las empresas había una predisposición a respetar los protocolos, creo que avanzamos y fuimos un poquito más allá y mejoramos lo que tenía que ver con protocolos. Eso me parece que está atado directamente a la disposición de los delegados de llevar adelante esa lucha dentro de la fábrica. En ese momento nosotros desde Rosario pusimos al servicio de todos los trabajadores aceiteros los asesores que teníamos y hemos creado unas cuantas barreras y situaciones que nos permitieron desarrollar o atravesar la pandemia de una forma más tranquila. Porque al principio yo me acuerdo que la mayoría de los compañeros nos decían que no querían ir a laburar por miedo, porque iban a traer el virus a la familia, hasta que por ahí pudimos encontrarle la vuelta y hacer entender a los compañeros que teníamos que ir a laburar y podíamos cuidarnos y podíamos poner a la empresa, no quiero decir en jaque, pero una cosa así, con respecto a las cuestiones de seguridad y ser implacables a la hora de tomar definiciones en cuanto a medidas, primando la salud de los compañeros, la salud y la seguridad. En todo ese tiempo, si hay que hacer un balance de lo que pasó en pandemia con el colectivo de aceiteros, me parece que es positivo. Hemos tenido casos dentro de la fábrica, casos que no escapan a la normalidad, al común, a la vivencia cotidiana de la gente, pero hemos hecho respetar los protocolos y hemos hecho algunas cosas más. Eso también nos trajo hoy, una situación que es muy particular con respecto a las tercerizadas, pero yo creo que en ese momento se lo manejó bien y bueno, y ahora nos tocará hacer otra cosa con los trabajadores tercerizados que tenemos dentro de planta y que han entrado en ese momento para cubrir los puestos de los compañeros de riesgo. Pero eso sería otro tema. También en el transcurso de la pandemia, en esta situación de ir capitalizando conocimiento de trabajadores, desarrollamos, yo ahora los voy a presentar, desarrollamos con unos compañeros asesores un manual práctico de seguridad, que que tengo acá y que creo que le han dado todo, y el que no lo tenga ahí abajo hay más en una caja. Igualmente en cada seccional del país hay una caja que ya habíamos mandado. En el manual tratamos de volcar esto que decimos, que defendemos y que creemos que es la forma, que la salud no se delega. Para que parte de la salud no se delegue, la construcción del manual fue importantísima porque es un primer registro del trabajo que los delegados y los compañeros fueron haciendo dentro de fábrica. Es un registro de
los asesores con las actividades que los compañeros fueron desarrollando dentro de fábrica. O sea que este manual no hace más que contar lo que nosotros hicimos acá. En algunos sectores está más desarrollado, en otros menos, pero yo lo tomaría como una piedra basal para cualquiera que quiera arrancar un comité mixto. Acá está desde cómo se hace, para qué sirve y por qué lado podemos ir buscando situaciones para llegar a esto que les decía al principio, que tiene que ver con la prevención, que es una diferencia básica con una empresa. La empresa te habla de salud, nosotros hablamos de prevención. Esa es un poco la introducción que quería hacer yo sobre el manual. Ahora le voy a presentar a los compañeros que tengo sentados conmigo y ellos van a poder desarrollar un poquito más. Una de las participantes fue Paula Lozano, que la conocen, ella es asesora de la federación, es docente, es vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y también contribuyó en la construcción del manual. La otra compañera es Luciana Sensi, ella es asesora del sindicato de Rosario, también asesora a otros sindicatos, que nos permite y nos habilita a tener encuentros de salud y ver en qué punto podemos hacer cosas en común, sobre todo con los fabriles. Con los estatales por ahí es más complicado, pero con los fabriles de la zona es un vínculo que tenemos. A mi izquierda, el doctor Mariano Musi, que nosotros decimos que es infectólogo y en realidad él es epidemiólogo. Trabaja en el Hospital Carrasco y hace bastante tiempo viene tratando, pensando y desarrollando esquemas de salud laboral. Y en la punta, Esteban Friedman, psicólogo, es delegado de ATE, y bueno, y es el que por ahí nos hace ver o trata de visibilizar todas estas enfermedades que resultan invisibles y que hasta las fábricas las desconocen, que tienen que ver con lo psicosocial. Así que bueno, no sé cómo quieren empezar. Empieza Luciana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, un poco siguiendo la línea de Marco, que de alguna manera presentó el manual y dijo de qué se trataba, yo voy a seguir con esa línea, profundizando en algunas cuestiones muy puntuales y cortitas. Primero, que no es un manual donde vamos a encontrar legislación y bueno, ver qué dice el artículo tal, digamos, no es el típico manual de derecho laboral, en este caso de riesgo del trabajo, que se puede ver, sino que la idea cuando realizamos el manual fue darle un rasgo característico, que es hacerlo desde una perspectiva teórica y contrahegemónica de lo que es el concepto de salud y seguridad en el mundo del trabajo, tanto en Argentina como en el mundo, ¿no? Y todo el manual está teñido en esa lógica, es decir, es una lógica contrahegemónica de lo que se entiende por salud laboral. ¿Por qué digo esto? Porque no es sencillo en el mundo del trabajo y en el mundo de la seguridad y salud, o en el mundo de la higiene y seguridad, bueno, hay diferentes formas de decirlo, de condiciones y ambiente de trabajo, encontrar colectivos o compañeros y compañeras o colegas, inclusive en el caso de nosotras, les abogades, que tengan esta perspectiva en materia de salud y seguridad. No es algo que se vea y que se encuentre. Digo, esta perspectiva después la vamos a desarrollar mejor que la van a desarrollar mis compañeros acá, pero siempre se toma la seguridad y a la salud desde el punto de vista de la perspectiva de la patronal, es decir, con conceptos de la patronal, con una construcción de poder que viene haciendo las patronales o que vienen haciendo las patronales o las empresas desde muchísimos años a la fecha, donde los trabajadores no son más que una variable de coste o de costo adentro de la fábrica y punto. Y desde ese lugar cada una de las empresas diseña la política de seguridad en los lugares de trabajo. Nosotros sostenemos que eso no es
Por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota de una vez nos reunimos en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe en una reunión tripartita donde participaba el Ministerio de Trabajo como Estado, la Cámara Empresaria y los sindicatos de la zona. En este caso estaba el Sindicato de Rosario y el Sindicato de San Lorenzo, para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad en las fábricas aceiteras, en las agroexportadoras, pero eran aceiteras. Y participaba también otros sindicatos como Urgara. Yo recuerdo que estaban los 3 sindicatos. Y lo que se hablaba ahí era permanentemente de corregir situaciones relacionadas con algún puesto de trabajo puntual, o sea, la fragmentación del lugar de trabajo, es decir, no focalizar el trabajo de la salud como una cuestión colectiva, como una cuestión inherente a los riesgos que hay en cada una de las empresas capitalistas, sino en el puesto de trabajo. Bueno, a ver qué problemas hay en cada una de las industrias, cómo abordamos los puestos de trabajo, o, en lo que se hizo hincapié en ese momento, los permisos de trabajo. El problema que había con los permisos de trabajo, que no estaban bien elaborados, eso era lo que se discutía, no estaban bien elaborados los permisos de trabajo y muchos trabajadores se accidentaban porque no cumplían los permisos de trabajo dados por los mandos medios en ese caso y fundamentalmente en el caso de los compañeros tercerizados que habían tenido hacía poco de esas reuniones accidentes fatales. Entonces cuando empezaron a plantear de qué pautas se podían dar para confeccionar los permisos de trabajo de manera tal de que esos permisos de trabajo puedan generar la prevención de accidentes de trabajo, en ningún momento de la mesa ninguno se planteó el problema de los precarizados, el problema de los tercerizados, es decir, los accidentes de trabajo no tienen que ver con los permisos de trabajo en sí mismos, sino con las condiciones en las que los compañeros, sobre todo en este caso los tercerizados, que acá en San Lorenzo hay muchísimo, hacían las tareas en cada uno de los lugares de trabajo. Entonces eso se tira sobre la mesa, obviamente nos miraban como diciendo, estamos hablando de otra cosa, digamos. En un punto de la discusión pasó a ser, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de eso. Y la otra cuestión era también plantear que muchas veces no se pueden seguir los procedimientos descritos que nos dan las empresas porque si no la fábrica no funciona. Es decir, si nosotros seguimos al pie de la letra el reglamento, digamos, el permiso de trabajo, el procedimiento de trabajo seguro y demás, la fábrica no funciona. La fábrica funciona porque el trabajador, la trabajadora, la hace funcionar por fuera de esos reglamentos, ¿no? Bueno, el trabajo a reglamento es una clásica medida de fuerza, ¿no? Esto también se plantea, bueno, pero los trabajadores, nosotros le decíamos, los trabajadores necesitan o realizan determinadas maniobras porque obviamente en toda esta reunión sobrevolaba la culpa de los trabajadores que se accidentan por su propia culpa porque no respetan los procedimientos que están escritos, ¿no? Esta cuestión sobrevuela permanentemente, sobrevolaba en esta reunión y sobrevuela permanentemente cada vez que hay un accidente de trabajo en las plantas. Entonces la pregunta era, los trabajadores están conminados a seguir un ritmo de producción determinado, es decir, a seguir una productividad y un ritmo productivo determinado. Entonces, si eso no se tiene en cuenta y se pretende que los trabajadores sigan los procedimientos, sigan los reglamentos, es una contradicción en sí misma adentro de los lugares de trabajo. Entonces, esto tampoco se visibilizaba y obviamente nos miraban y nos decían, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Por eso yo les digo, de alguna manera, el enfoque que nosotros pretendemos darle a esta cuestión tiene que ver con esto, con que los riesgos de trabajo no son independientes de la industria capitalista, son inherentes a la industria capitalista. Entonces nosotros no planteamos los problemas de higiene y seguridad como una cuestión técnica. Nosotros sabemos que atrás de los problemas de higiene y seguridad hay una cuestión de lucha de poder, hay una cuestión de disputa de poder por parte de los trabajadores hacia el interior de los lugares de trabajo. Y esto lo sabemos. Y la mejora en las condiciones laborales siempre va a depender de la capacidad de organización y lucha que tenga la organización sindical adentro del lugar de trabajo. Esto también es así. Salta a la vista, salta a la realidad. Los sindicatos menos organizados, con condiciones más precarias y con menos poder o con menos capacidad de lucha en los lugares de trabajo, son los sindicatos
o son los gremios con mayor cantidad de accidentes y enfermedades del trabajo en los sectores laborales. Esto es una realidad. Esto también lo podemos ver con lo que sucede con las empresas tercerizadas, ¿no? Donde no están sindicalizados, o si están, el sindicato no existe, tienen las peores condiciones laborales. ¿Por qué? Porque tienen miedo permanentemente a perder el trabajo, no tienen ningún tipo de capacitación. Bueno, este colectivo fragmentado, que no tiene capacidad de lucha para llevar adelante la defensa de las condiciones de trabajo, por más que tenga un manual, por más que tenga un comité mixto, por más que tenga la ley más protectora del mundo, que no es la Argentina, eso desde ya, pero por más que tenga la mejor, no va a mejorar sus condiciones laborales. Nosotros también sabemos que hay un problema en materia de salud laboral, un poco lo planteó Daniel al principio, de que en los sindicatos no se le da prioridad a esta cuestión, por lo general, por varios motivos. Yo lo centralizo en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es que las negociaciones se dan fundamentalmente por salario, es decir, cuesta tanto negociar salario que se terminan sacrificando otras demandas. Se terminan sacrificando otras demandas en pos de ganar un poco más por la vida miserable que tienen los trabajadores. Se terminan sacrificando otro tipo de demandas y terminas negociando solo salario, sacrificando otras. Y la otra cuestión también tiene que ver con un problema conceptual, creo yo. Primero, que hay una tradición del movimiento obrero de los últimos años en monetizar, esto también se dijo ayer en algún punto, en monetizar los riesgos del trabajo, es decir, bueno, quiero un plus por insalubridad, prefiero cobrar un plus por insalubridad, o bueno, hago horas extras, me reviento laburando 12, 14 horas, me reviento laburando, mi cuerpo no da más, pero tengo más plata, digamos. Esta monetización, porque lo de las horas extras también es una monetización de la salud, las horas extras. Esto hay que tenerlo en cuenta. Está claro que hay una necesidad de que hay que tener más dinero para poder tener una mejor calidad de vida. Pero ¿qué calidad de vida podés tener trabajando esa cantidad de horas, ¿no? Entonces hay una permanente contradicción ahí. Pero esto sobrevuela permanentemente dentro de, digo yo, de las limitaciones que tienen los sindicatos para pelear por las mejoras de las condiciones laborales en salud. Y la otra también, la otra cuestión conceptual, que quiero, ya termino, tiene que ver con que los trabajadores no podemos pensarnos por fuera de los términos capitalistas, por fuera de cómo nos concibe el capital, es decir, como una fuerza de trabajo que tiene un precio. No, tendríamos que poder conceptualizarnos como un trabajador que tiene una vida, ¿no? Porque si no, nos seguimos viendo en los términos de las relaciones sociales que nos plantean los patrones. Fuerza de trabajo que tiene un precio. Tenemos que pensarnos como fuerza de trabajo, como trabajadores que tenemos una vida. Eso también es conceptual, eso también cambia el paradigma de la salud laboral adentro de los lugares de trabajo. Y por último, bueno, el libro tiene 4 partes. Una de las partes precisamente es este marco teórico desde el cual nos paramos para plantear la salud laboral, lo que les venía diciendo con anterioridad, que es diferente a cómo se para, por lo menos, la academia, entre comillas, mayoritaria, la academia y el sindicalismo. Y después tiene una segunda parte que tiene que ver con las acciones gremiales, es decir, qué acciones gremiales podemos llevar adelante para mejorar las condiciones de trabajo, gremiales y legales, explicadas una por una. El manejo de conceptos claves, conceptos como salud, seguridad, accidentes, enfermedades, fuentes de información, cómo obtener fuentes de información de la patronal y cómo crear las propias. Y la última parte es una vez que se produce el accidente, que se produce el daño, cómo tenemos que actuar. Eso es más o menos el eje del manual, son los ejes del manual y ya les digo, cada uno de estos ejes está teñido por
esta concepción de la salud que nosotros tenemos en este campo. Bueno, ahora sigue Esteban. Mariana. Hola, buenos días. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe una ley de comité mixtos en donde nos habilita como laburantes y laburantas a conformar un órgano paritario con la empresa a la hora de discutir cuestiones de salud y seguridad en los puestos de trabajo. Nos ponemos a la par de los empresarios, tenemos la misma capacidad de decisión, es el máximo órgano en materia de salud y seguridad de una planta. Ahora este comité mixto no surgió espontáneamente, ni fue algo que nos regalaran ni cayera del cielo, fue consecuencia de luchas de los compañeros y compañeras, y se desató a partir de la muerte de dos compañeros en Asindar, en Villa Constitución. Fue el evento que desencadenó estas transformaciones. Quiero decir, es importante para nosotros, nos parece importante poner sobre la mesa que el comité mixto no es una cosa más que aparece dentro de la normativa, sino que es una expresión de lucha de clase en ese punto. Y como herramienta, como cualquier herramienta, tenemos que saber cómo la usamos. Quiero decir, vamos nosotros a sentarnos en un órgano paritario a discutir en igualdad de condiciones con los dueños de las empresas, con los dueños de las universidades, con los dueños de las academias, con los dueños de las industrias farmacéuticas, con los dueños de las instituciones que producen conocimiento, con los accionistas de las aseguradoras de riesgos de trabajo que definen qué puesto de trabajo tiene tal o cual riesgo, qué enfermedad es o no es profesional. O sea que, si bien la ley plantea que el órgano es paritario, en la medida en que la clase trabajadora no genere un conocimiento científico propio, una manera propia de ver los acontecimientos, de construir ciencia, de teorizar la experiencia, esto es, de transformar la experiencia del trabajo en un conocimiento legítimo que se pueda oponer al conocimiento que producen los patrones, ese órgano pierde fuerza, pierde capacidad de acción, se vuelve ciego. Vamos a ponerlo en estos términos, se vuelve ciego. Quiero decir, si nosotros no construimos un conocimiento propio, la gran mayoría de las situaciones de sufrimiento en el trabajo desaparecen, no se ven. Y entonces, ¿nosotros qué sabemos de salud y seguridad en el trabajo a la hora de sentarnos a discutir en esos comités? Yo voy a traer algunas cuestiones acá, algunas puntuales. En primer lugar, nosotros venimos desarrollando en Rosario un proyecto de investigación que se centra, esto como uno de los ejemplos, en algunas preguntas que vienen surgiendo en torno a factores de riesgo y elementos presentes en el trabajo aceitero, de lo que la ciencia médica en la que nos formamos los médicos desconocemos. Y doy ejemplos. El hexano, que es una sustancia ampliamente difundida en la industria aceitera, es una sustancia que no se estudia en la Facultad de Medicina. O sea, los médicos y médicas se reciben sin saber qué es el hexano. Es también una sustancia que cuando uno va a buscar en las bases científicas qué sabemos de eso, sabemos muy poco. No está en los libros, se describe muy poco los efectos agudos y crónicos de la exposición al hexano. Y bueno, tenemos una situación ahí en la que no sabemos, y sumado a esto, otras sustancias como puede ser el aceite mineral. Estoy hablando de las sustancias que las empresas denuncian, que denuncian y aparecen en los relevamientos generales de riesgos del trabajo. Esas propias sustancias no tenemos una idea clara, digo la comunidad científica no tiene una idea clara de cuáles son los daños que produce. No está bien en claro eso. Sin embargo, la ley nos asegura para determinado grupo de daños, que después están bastante cuestionados en la bibliografía, sumado a esto que en el proceso de trabajo industrial, esas dos sustancias, que son las que mayoritariamente están en todas las plantas, son apenas dos sustancias. Quiero decir, los compañeros en
en este laburo conjunto de producir conocimiento obrero, recorren las plantas y empiezan a sacarle fotos a los stickers de los distintos productos químicos que se usan en las industrias, ya sea insecticidas, herbicidas, rodenticidas para los roedores y todo lo demás, que no figuran en los mapas de riesgo, que no figuran en los reglamentos generales de riesgo, y lo que hace es que a la hora legal un trabajador aceitero esté expuesto a hexano y aceites minerales, pero que en la realidad del trabajo, o sea, en la experiencia obrera, aparecen otro millón de sustancias que circulan en nuestro día a día y de las que tampoco tenemos muy en claro qué producen de manera individual. Quiero decir, el glifosato de manera individual que queda de resto en la semilla que entra con los camiones, ¿qué produce? ¿Y qué produce ese glifosato cuando se mezcla con el hexano que tenemos en las extracciones? ¿Y qué pasa cuando se mezcla con un rodenticida? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos exponemos a eso durante 5, 6, 10, 20 años? ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, esa pregunta la ciencia de los patrones no tiene respuesta. Y tampoco le interesa tener una respuesta sobre eso. No interesa tener una respuesta porque son cosas que no se ven. Y en la medida en que no se vean, no son objeto de disputa política, no son objeto de resarcimiento. El laburo nuestro en el sindicato tiene que ver con producir conocimiento de estas situaciones que ustedes mismos ven en su día a día laboral, y que en un laburo conjunto nos permite crear conocimiento, nos permite, por ejemplo, definir cuáles son las mejores maneras para identificar una intoxicación por hexano crónica en un compañero. Al día de hoy, por ejemplo, nosotros medimos los metabolitos, o sea, los restos del hexano que quedan en la orina. Y eso es lo que está declarado en la ley, eso es lo que acepta la patronal, eso es lo que aceptan las compañías de seguro. Pero después resulta ser que no, que cuando revisamos la bibliografía, y revisamos la bibliografía porque el problema es traído por la propia experiencia obrera, quiero decir, no la reviso yo, Mariano Musi, solo porque a mí se me ocurre, la reviso porque laburo con los compañeros. Quiero decir, esto es producir conocimiento obrero, es revisar eso, hacerse preguntas sobre eso y decir, uy, mirá, la evaluación de la pérdida de la discriminación de color es un elemento mucho más sensible para identificar compañeros expuestos a hexano que medir el hexano en la orina. Bueno, a partir de ahí se abre una brecha que es de lucha política, en el sentido que nosotros tradicionalmente lo conocemos, pero que también es de lucha política en un sentido más profundo, en el momento en que nosotros decimos, nosotros sabemos, y no solamente sabemos porque trabajamos todos los días acá, sabemos porque trabajamos todos los días acá y porque además tenemos instancias de reflexión, de teorización, de estudio, de producción de conocimiento propio, que es capaz de decirle legítimamente al conocimiento que producen las aseguradoras de riesgo de trabajo, lo que ustedes dicen no es así. Y acá están los papelitos, y acá están las investigaciones, y acá están las bases de datos. Eso que parece un trabajo profesional de un investigador es un trabajo que estamos haciendo entre todos como un producto de clase trabajadora, porque yo soy médico, pero soy de clase trabajadora, no soy dueño de ninguna cosa. Eso por un lado, ¿no? Esa construcción de conocimiento es la que permite que un órgano paritario como un comité mixto tenga sentido. Si nosotros no nos repreguntamos las verdades que nos traen escritas en los procedimientos, en los mapas de riesgo, las publicaciones de la superintendencia, las publicaciones de la aseguradora de riesgo de trabajo, si no las cuestionamos, no las repreguntamos y no avanzamos sobre eso, el comité mixto termina siendo un órgano funcional a la patronal. Quiero decir, termina siendo, aunque no querramos, aunque pongamos toda nuestra resistencia y toda nuestra fuerza, termina indefectiblemente reforzando las ideas que intenta plasmar la patronal. Quiero decir, con esto lo que digo es que el conocimiento científico no es algo neutro, ¿no? No es que la ciencia es un serafín que está ahí entre la clase trabajadora y los patrones y define de manera, digamos, neutral cuál es la verdad. La verdad es una construcción de clase, la verdad la tenemos que construir nosotros y por ese camino venimos. Otro ejemplo que quiero traer sobre esto es también muy frecuente en términos de enfermedades profesionales, que son las tendinitis. Actualmente las tendinitis se aceptan que son producto de un esfuerzo repetido, ¿no? Un esfuerzo repetido, una sobrecarga de esfuerzo en el aparato osteomuscular, en los músculos, en los tendones, que produce por esa repetición de esfuerzo una tendinitis, una inflamación del tendón. Duele el codo,
duele el hombro. Si yo les pregunto acá a quién le duele el codo y el hombro, la mitad levanta la mano, seguramente. Bueno, eso se debe a repetición de movimientos y todo lo que nosotros sabemos, el 80.004, si está el 80.004 lo podemos denunciar, si no, después resulta ser que las tendinitis aparecen en todos lados, donde hay 80.004, donde no lo hay. Y cuando nos ponemos a preguntarnos sobre esto, de la misma manera que nos preguntamos para el exano, descubrimos que las tendinitis están más ligadas a la turnicidad que a la sobrecarga de esfuerzo. Quiero decir, cuando uno duerme de noche, la capacidad del aparato osteomuscular para reparar el daño de los tendones es óptima. Cuando uno no duerme de noche, la capacidad del aparato osteomuscular de reponer los microtraumas del día es infinitamente menor. Y el ejemplo por ahí más claro para comparar esto es que un deportista de alta exigencia, o la población de deportistas de alta exigencia, no desarrolla tendinitis como desarrolla un trabajador industrial. Esencialmente porque un deportista de alto rendimiento duerme de noche. Bueno, partiendo de estas preguntas, nosotros empezamos a vincular a otros agentes, a otros actores de la sociedad, y empezamos a hacer una investigación con la Facultad de Medicina, con el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental del CONICET, que se empezó a juntar con los delegados de Rosario para pensar de qué manera nosotros podemos probar el impacto de la turnicidad, el impacto del hexano, el impacto del aceite mineral, la alta frecuencia que tenemos de algunas enfermedades que antes eran raras en nuestra población, como la artritis reumatoidea, y producir en conjunto con estas instituciones un nuevo conocimiento científico de clase, que nos permita pararnos en las mesas de discusión de los comités mixtos con una herramienta sólida y con una visión distinta, una visión que no refuerce las tendencias de las aseguradoras. Esto por ahí se vio muy claramente cuando comenzó la epidemia, cuando empezó la pandemia por COVID. Y digo que se vio claramente porque nadie sabía nada de COVID cuando apareció el COVID. Y en Rosario hicimos un montón de cosas con eso, como definir cuáles eran los métodos diagnósticos que íbamos a utilizar, de qué manera íbamos a considerar un caso sospechoso, a quién íbamos a dejar entrar y a quién no, a qué compañeros los íbamos a proteger. Usábamos la palabra excluido del laburo, ¿no? Sacarlo del laburo, bueno, no. ¿A qué compañero íbamos a proteger? Íbamos a guardar en la casa para evitar que se contagie y tenga una enfermedad grave. Y todo esto lo fuimos desarrollando a partir de la observación, de la experiencia obrera, de la reflexión y de la investigación científica conjunta. De hecho, gran parte de las medidas que tomaron las empresas después, por lo menos en el área de Rosario, surgieron de lo que nosotros fuimos peleando, nosotros digo, todos los que estamos acá, fuimos peleando en cada planta. Y una cosa también muy importante, porque nosotros pensamos, ¿qué hacemos con el COVID? ¿No? Como ejemplo de enfermedad de la cual conocíamos muy poco, y nos concentrábamos en qué medidas de seguridad teníamos que tener en la planta y qué métodos diagnósticos teníamos que utilizar. Por ejemplo, la empresa quería hacer test rápidos, ¿no? que le daba un test rápido negativo que entre a laburar. Después dijimos, no, el test rápido negativo, cuando lo investigamos entre todos, vimos que no era un test muy confiable, teníamos que hacer una PCR. Bueno, ¿a quién aislamos? ¿Cuántos días para atrás? ¿Cuántos días para adelante? Nosotros propusimos medir anticuerpos. Hubo un millón de propuestas, pero sobre todo la que quiero resaltar fue que los compañeros que estaban en sus casas, que eran protegidos por su gremio y por su sindicato y quedaron en su casa, empezaron a sentirse mal. Empezaron a sentirse solos, empezaron a sentirse con miedo, empezaron a sentirse angustiados, y fue desde la propia organización sindical que se organizaron estrategias como reuniones por Zoom, como entrevistas individuales, para dar cabida a una forma de sufrimiento que desde la perspectiva del patrón no existe. Quiero decir, el patrón excluye a quien nosotros obligamos a que excluyan por razones de salud, pero después lo que pasa con ese compañero en la casa le importa un rábano. Bueno, una perspectiva obrera es ver sobre eso, es decir, bueno, ¿qué pasó con el compañero que se quedó en la casa? ¿Cómo le está pasando? ¿Qué necesita? ¿Cómo suple la solidaridad gremial, la solidaridad de los compañeros, la cuestión social? ¿Cómo la suplimos? ¿Cómo hacemos para que se sienta tranquilo, protegido? Estas preguntas de salud son preguntas que solamente se puede hacer la clase obrera. Y en ese punto
es súper esencial que nosotros podamos construir un conocimiento que permite identificar que ahí hay un problema. Ahí donde la RT dice que no hay nada, hay un problema, tenemos que darle nombre, tenemos que teorizarlo. ¿Qué significa teorizarlo? Que de la experiencia que nosotros tenemos en la planta podamos construir algo que sea compartible con otros compañeros y compañeras. De eso se trata, teorizar y construir conocimiento científico. Después, de a poco, cada vez más van ganando todos herramientas en lo que se refiere a lo que es una fuente de información, cómo usamos el ausentismo de las empresas para estudiar la situación de salud de los compañeros en la planta, cómo usamos los relevamientos generales de riesgo, cómo se usa un procedimiento de trabajo a la hora de discutir en un comité mixto. Todas estas cuestiones son herramientas científicas que en la medida en que las desarrollamos, tenemos más capacidades de transformar seriamente la relación de fuerza. En la Facultad de Medicina, en las instituciones académicas, hay un concepto de salud que dice que la salud es un equilibrio biopsicosocial, ¿no? Eso es la definición de un trabajador que sirve, ¿no? Un trabajador que está en equilibrio biopsicosocial es alguien que yo puedo mandar a trabajar. Ahora, nosotros consideramos que la perspectiva de la salud es otra. Nosotros consideramos que la salud es una capacidad de lucha. Consideramos que hay salud y hay más salud en la medida en que somos capaces de luchar contra los limitantes de la vida, que es por ahí una frase conocida. ¿Y cuáles son los limitantes de la vida? Y los limitantes de la vida son el modo de producción capitalista. Quiero decir, hay más salud en aquellos lugares, en aquellas fábricas, en donde los compañeros y compañeras tienen más el control sobre el proceso de trabajo. En la medida en que ganamos control sobre lo que hacemos, cómo lo organizamos, mayores van a ser los niveles de salud de nuestro colectivo. Y cierro un poquito acá, si después podemos charlar un poco. Bueno, buen día. Marco cuando me presentó dijo, por ahí Esteban, que nos ayuda a ver estos riesgos psicosociales, porque bueno, soy psicólogo de profesión. Pensaba que muchas veces nos hemos encontrado porque que las empresas te dicen que hace un psicólogo acá. ¿Para qué me trae al psicólogo? Como si de alguna manera los trabajadores en el laburo no sufrieran. Como si nos tendríamos que limitar al problema de la tendinitis o al problema de la hernia. Como si no estuviésemos todo el tiempo diciendo: estoy hinchado las pelotas del laburo, no soporto mal los compañeros, lo quiero cagar a trompada al gerente ese, llego a casa y no puedo dormir, me vuelvo al laburo, vuelvo del laburo y no me puedo sacar de la cabeza todo lo que nos pasó durante el día. En primer lugar, situar que efectivamente no dividimos a la salud en esferas separadas que no tienen que ver una cosa con la otra. Cuando decimos que es una capacidad de lucha, como decía Mariano, también incluye que es integral, que no somos una bolsa de órganos separados y que cada uno puede ir a ver lo que pasa en el páncreas, lo que pasa acá y la cabeza por otro lado. Eso por un lado. A la vez también voy a dar una vueltita anterior. Nosotros, lo mencionó creo que Luciana al principio, nos situamos en relación a una experiencia que ha sido muy importante en la historia del movimiento obrero, que es lo que se llama modelo obrero italiano. ¿En qué consistió el modelo obrero italiano y por qué para nosotros es tan importante? En primer lugar, es una experiencia que desarrollaron los obreros en Italia en la década del 60, que llegó a ser muy, muy masiva, que implicó una nueva estrategia de las centrales obreras italianas en su momento, que tenían que ver con una cosa que le llamaban en su momento el retorno a la fábrica, volver a la fábrica.
Y volver a la fábrica implicaba que los trabajadores se empiecen a hacer cargo del conjunto de las problemáticas que tenían que ver en la disputa con la organización del trabajo. Por lo tanto, no solamente ya era el salario, sino que empezamos a discutir los tiempos, los ritmos, la forma de organización del trabajo mismo. Situémonos en una década de 60, era un movimiento obrero que iba en avanzada y que se podía plantear y que se planteaban de una manera hegemónica, es decir, los obreros vamos a dirigir el mundo y lo vamos a organizar de esta manera. Por lo tanto, en ese camino se planteó en primer lugar una consigna muy fuerte, central del movimiento, que es el non delega, no delegar. Es decir, no delegamos los trabajadores la salud en nadie, no la delegamos en el patrón, pero ni siquiera la delegamos en el sindicato. ¿Sí? La salud es un problema que la tenemos que poder construir con los trabajadores y las trabajadoras. A partir de eso, esto en Italia lo que produjo fue que durante unos 10 años aproximadamente se desarrollaron cientos de miles de investigaciones con un modelo al modo de como lo transmitía Mariano recién. Es decir, con un modelo en el cual entre los trabajadores y algunos técnicos científicos iban construyendo análisis sobre la nocividad de la planta. Esto trajo enormes avances en muchos sectores, que fue teniendo una dinámica en relación a la misma lucha de clases, es decir, en la medida que el movimiento obrero italiano avanzaba, logramos hacer muchas más cosas, y en el momento en que el capital retomó la iniciativa, nos fue tirando para atrás y lo fue desarmando. Pero bueno, en algún punto los italianos estos nos legaron, en cierto sentido, esta idea general y algunos esquemas que son muy importantes. Uno de ellos es que el modelo obrero italiano inventó una forma de trabajar sobre los riesgos en el trabajo, que también es muy interesante porque no surgió desde la ciencia, no surgió de la academia, sino que surgió de las propias bases de los trabajadores, una forma para entender y poder ponerse de acuerdo en relación a cuáles son los riesgos que cada uno tiene en su espacio de trabajo. Esto que después con el tiempo lo fue tomando la ciencia y hasta los estados. Por ejemplo, acá nombramos mapa de riesgo como una cosa que todo el mundo ha escuchado nombrar y que las empresas usan a veces, o a veces lo hacemos nosotros y demás. Y bueno, el mapa de riesgo es un invento de estos compañeros, que era una forma sencilla y clara, gráfica, de ponerse de acuerdo entre los compañeros de un mismo sector de laburo en relación a cuáles eran los riesgos en ese sector. Tenía una forma, lo van a poder ver en el manual, no lo vamos a desarrollar acá, pero me quería centrar solamente en esto para volver a aquello de lo psicosocial. El movimiento obrero, los compañeros de italiano, ¿qué hacían? Definían los riesgos en 4 grandes grupos. Un grupo tenía que ver con aquellas cosas, aquellos riesgos ambientales, es decir, aquellos riesgos que están en la fábrica pero no están en la casa de uno. Van a ver que las definiciones son sencillas en el sentido de que implicaba una construcción que todo el mundo la pueda entender y que cualquiera en su espacio de trabajo la pueda. Si un grupo de riesgo eran estos, los ambientales, es decir, todo aquello que está en la fábrica y no está en tu casa, por ejemplo, humos, gases, etc. Otro segundo grupo que tenía que ver con las cuestiones ese sería el tercero, más bien el ambiental en relación a aquellas cosas que sí están en tu casa pero que en la fábrica pueden ser distintas, como la iluminación, la ventilación. Un tercer grupo que era el ergonómico, es decir, todo lo que tenga que ver con la forma y los movimientos que desarrollamos y los esfuerzos que hacemos. Y un cuarto grupo que ellos le llamaban psicosocial. ¿Qué entraba en el grupo psicosocial? Entonces, imagínense un grupo de trabajadores de un mismo sector, se reúnen y se ponen a discutir en relación al trabajo e intentan identificar cuáles son los riesgos que tenemos en este puesto, divididos en esos 4 grupos.
En el cuarto grupo, ¿qué entraba? Y bueno, entraba, ¿qué grado de autonomía tenemos para desarrollar la tarea? ¿Qué tipo de relaciones se establecen con las jerarquías y con los compañeros, con los pares? ¿Qué tipo de presiones tenemos en relación a eso? Es decir, un montón de elementos que eran muy centrales, porque hacen a la vida cotidiana, que era muy difícil encuadrarlos en los otros, que son más sencillos, pero que a la vez tenían y tienen un elemento central que hace que es el grupo que más específicamente nos pone a discutir la organización del trabajo. Una cosa es discutir la escalera, y vamos, nos peleamos con la empresa, decimos acá necesitamos una escalera, a esta escalera le falta una baranda, cosas que las empresas fueron permitiendo de alguna manera hacer. Y otra cosa es discutir la organización del trabajo mismo. ¿Quién la controla? ¿Cuál es su sentido? ¿Para qué lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué ritmo? ¿Con cuánta gente? Entonces lo que uno ve en ese proceso que yo decía histórico es que en la medida que el movimiento obrero italiano fue, en la medida que el capital retomó la iniciativa después de todos estos avances, algo de lo que fue pasando es que se fue haciendo el eje, fue recayendo cada vez más sobre el grupo 1 y sobre el grupo 2 y cada vez menos sobre el grupo 4. Cada vez menos sobre este cuarto grupo que implicaba poder discutir la organización del trabajo. Como si dijésemos, bueno, la empresa te permite discutir la escalera, pero de ninguna manera te va a permitir discutir cómo hacemos para sufrir menos acá o cómo hacemos para que la organización del trabajo sea distinta. Entonces, esto de alguna manera explica por qué le damos esa importancia a este grupo de riesgos. A la vez es un grupo de riesgo que en la legislación argentina no está comprendida, o sea, uno no puede ir sencillamente como con los otros riesgos. Mariano decía el 80.004, si uno tiene declarado el riesgo ese de movimientos repetitivos y gestos forzados y tiene una tendinitis, va a la RT y ya está, tiene que ser aceptado porque ya estaba el riesgo declarado, vos tenés la enfermedad. En el caso de los riesgos subjetivos, psicosociales y demás, no están en el listado de enfermedades profesionales, implican dar otro tipo de peleas ahí. Pero de nuevo, son peleas que no solo tienen que ver con situaciones individuales de algún compañero al que determinada situación le provoca un malestar insoportable, sino más bien con los procesos de organización colectiva y de organización del trabajo. Entendiendo de alguna manera que toda organización del trabajo implica una metodología. Cuando hablamos de organización del trabajo, cualquiera sea de lo que estamos hablando también, es una metodología de dominación de la fuerza de trabajo. ¿De qué manera vamos a garantizar que este grupo de trabajadores trabaje como el tipo pretende que uno trabaje? Por la misma cuestión entendemos que del conflicto que estamos hablando acá es el conflicto entre la organización, el conflicto de la salud, digo, en el trabajo, es el conflicto entre la organización del trabajo y la persona. Es eso lo que entra en conflicto cada vez y que nos aparece de distintas maneras. Quería agregar una cosa en relación a una cosa que escuché ayer, digamos, porque se habló mucho de batalla cultural. Nosotros tenemos nuestra propia discusión en relación a esa categoría, de cómo la usamos y para qué la usan distintos sectores, cómo se la ha usado en la historia y demás. A mí me gustaba situar en ese sentido que cuando decimos nuestras vidas valen más que sus ganancias, de alguna manera es parte de esa batalla, que es una batalla esencial. Lo que estamos diciendo es que acá la salud no se negocia, la salud no se vende, no vamos a cambiar salud por moneditas. Por lo tanto es una batalla profunda, difícil de dar. Mariano decía, tenemos la facultad de medicina no lo piensa. En general son pocos a los que le interesa el problema de la salud laboral. A la academia no le interesa y a la mayoría de los sindicatos tampoco. Por lo tanto, de nuevo, lo que retomamos de aquel modelo obrero italiano es centralmente la idea de que no vamos a negociar y que no vamos a delegar. Y lo otro es mucho de lo que traía recién Mariano
muy bien, que es de qué manera nosotros vamos a investigar, de qué manera vamos a producir nuestro propio conocimiento para poner a discutir con ellos. Cuando decimos teorizar, cuando decimos poder hablar de nuestro propio trabajo, de nuestro trabajo real, de cómo lo hacemos, de cuáles son las dificultades, digamos, nadie sabe más que el propio trabajador en relación a eso, pero necesitamos que eso esté sistematizado de manera tal que lo podamos llevar a una mesa de discusión. Si no, todos hablamos acá en el comedor y en el sector, hablamos de las cosas que nos pasan todos los días en el laburo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos parece que está mal. Pero de eso, a poder tenerlo sistematizado para poder ir a la mesa paritaria y discutirlo, hay un proceso que implica un proceso de investigación, de construcción de conocimiento, de sistematización de ese proceso. En ese sentido nos situamos en aquel legado de los italianos, porque tenía mucho que ver con eso, la construcción de los italianos. Es decir, bueno, pongamos nuestro propio conocimiento acá. Tenemos muchos ejemplos de esta experiencia que hemos realizado en los últimos años con el sindicato de Rosario. Mariano citó algunas recién, a mí se me parecía, porque vi a los compañeros, algo en relación a la descarga de Dreyfus en determinado momento, donde algo del trabajo que terminó haciendo que sumemos a la descarga más compañeros a trabajar, tuvo que ver con un proceso de poder dar cuenta, pero ya no de bla bla, sino de que podamos sistematizarlo a partir del trabajo con todos los compañeros, de cuál era la forma en que se estaba trabajando así y cómo nos parecía que se tenía que dar. ¿Para qué? Y para que suframos menos, para que nos enfermemos menos y para que nos accidentemos menos. Porque hay algo que se dice más o menos así, sencillamente, pero cuando lo pasamos a los números reales es muy trágico, y es que la burocracia se lleva vidas en esto. Es decir, hablamos de ahí donde no tenemos una comisión interna fuerte, un grupo de delegados en el comité, discutiendo todos los días y construyendo poder y construyendo conocimiento para eso, es donde tenemos accidentes. Bien. Si comparamos nuestros números de accidentes y de enfermedades en relación a otros sectores o a otros sindicatos que funcionan de manera burocrática, vamos a ver que los números son clarísimamente, dan cuenta de eso. Es decir, que lo único que puede frenar de alguna manera esa avaricia y esa forma de producir accidentes, enfermedades y sufrimiento es la organización de los trabajadoras y los trabajadores. Lo que venimos a traer acá es que en esa organización de los trabajadores y trabajadores necesitamos darle una vuelta que implica esta producción de conocimiento. Termino con esto. El comité mixto es una instancia paritaria. Y todos sabemos acá que uno en una paritaria puede ir y sentarse y firmar a la baja. Lo hacen la mayoría de los sindicatos. O sea, no nos garantiza el hecho de tener el ámbito que vayamos a lograr las conquistas que nosotros queremos. Tenemos que ir a esa paritaria teniendo nuestro propio saber, nuestro propio conocimiento y todo lo que nosotros podamos llevar a poner en la mesa ahí arriba. Bueno, lo dejo acá y... Buen día, ¿se escucha? Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Bueno, es un gusto, un placer poder primero estar acá de manera presencial, volver a un panel y estar también presentando el manual, ¿no? Este manual que se trabajó muchísimo, que en mi parte fue la posibilidad de sumarme a un grupo de compañeros con una experiencia común. Yo soy, digamos, del grupo, vengo a ser un poco la asesora de la federación. Ellos comparten un espacio acá en Rosario, muy interesante, digamos, interdisciplinario. Y creo que en el manual se trata de plasmar un poco eso, de manera muy sencilla, distintas miradas, distintos saberes. Está la parte legal, está la parte vinculada a los saberes médicos, a la construcción de una medicina digamos, legal vinculada al trabajo, ¿no? Que esto falta, esa mirada propia de las y los trabajadores. El aporte también de Esteban, obviamente, como psicólogo en los riesgos psicosociales también, ¿no?
Y me gustaría en ese sentido poder hablar, teniendo en cuenta que hay un montón de compañeros y compañeras nuevos. Ayer en el primer panel se preguntó eso. Muchos delegados y delegadas nuevas, bueno, delegadas no hay lamentablemente muchas, pero muchos delegados. Y creo que estaría bueno poder contar un poco lo que ha sido la lucha que dio la Federación durante estos años. El tema de salud laboral es un tema que no empieza ahora. Quizás ustedes ven el manual como que estamos presentando un libro, como que nos juntamos a escribir algo, dando cuenta de una experiencia, pero algo que nos interesó a nosotros. Y en realidad la Federación, al menos desde que yo soy abogada asesora hace 10 años, siempre se le dio un espacio muy importante a la salud laboral. Y al entender la salud como una disputa de poder, fundamentalmente. La lucha por las condiciones de trabajo al interior de la fábrica es una disputa de poder. Esto de la salud no se vende ni se delega, se defiende. Es una tremenda consigna y que la ponemos en práctica y también con tensiones. Yo diría que a veces la delegamos, a veces no la defendemos y a veces la monetizamos también. Es interesante, me parece que todos quienes están acá no tienen la misma experiencia ni la han tomado la cuestión de la salud de la misma forma. Son distintas las experiencias en cada sindicato. En la actividad de desmotadores no es lo mismo que en la actividad aceitera también. Lo que sí es seguro que hemos avanzado en los distintos espacios. Además de las leyes provinciales, que tanto en Buenos Aires como Santa Fe, que son las dos únicas provincias que obligan a constituir comités mixtos en cada establecimiento, eso acá siempre lo repetimos, lo vuelvo a decir porque tal vez hay compañeros nuevos y tal vez todavía hay empresas que no tienen comité mixto funcionando. En el convenio colectivo de trabajo aceitero, en el convenio 420, en el año 2016, esto lo digo para quizás quienes empiezan a ser delegados, mediante un acta se incorporó justamente, producto de esta lucha, la obligación de constituir el comité mixto en cada establecimiento. Y esto es algo que tenemos que saber, los compañeros que se han sumado ahora, a estas empresas que están en alimentación, que ayer hablábamos, bueno, hay que constituir el comité mixto. Y constituir el comité mixto no es, como decían ellos, no es una instancia formal, no es para que el empleador, bueno, está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con el convenio, sino para que esos delegados, esas delegadas, empiecen a cumplir el rol de defender y discutir cuáles son los riesgos que estamos atravesando. Ahora, para hacer, por ejemplo, nosotros siempre hacíamos talleres con los mapas de riesgo, no sé, quienes vienen ya de antes, y veíamos cuáles eran los riesgos que existían en cada lugar de trabajo. Ahora, para eso hay que capacitarse, porque tenemos que ver qué entendemos por riesgos. Esto que contaba Esteban recién, posiblemente los riesgos que tienen que ver con la dimensión más del sufrimiento, más emocional, más psíquica, no lo vamos a ver como algo, lo primero que vemos. La cuestión de la violencia laboral, por ejemplo, es algo que ahora estamos visibilizando, pero es lo más viejo, es lo más antiguo de todo, porque es la jerarquía, es el poder patronal eso. Las cuestiones vinculadas a los temas de género, después del próximo panel lo vamos seguramente a hablar, pero también son parte de las tareas de los comités de salud y seguridad. Entonces, me parece eso, quería aportar eso, la importancia de tomarlo, que cada uno de los delegados tome el tema de salud. El manual es una síntesis, hay una parte al final que también introducimos ciertas herramientas legales que son fundamentales. Ahora, hoy la realidad que tenemos es que el sistema de riesgos del trabajo, que lamentablemente tenemos que abordarlo relacionado al comité, porque tenemos estas aseguradoras de riesgos del trabajo que terminan siendo quienes gestionan la salud laboral, con una concepción totalmente opuesta a esta idea de no delegar, sino que son empresas financieras, y que para peor, en el año 2017 hubo una reforma, la 27.348, que hizo que ese sistema que veníamos denunciando como un sistema que no reconocía las principales enfermedades laborales, porque por más que se detecten, después cuando se hace el procedimiento en la RT por un problema de columna, se rechaza, porque hay un tema en el listado de enfermedades profesionales, se exige que se llama monocausal, es decir, que la única causa de la afección que existe corporalmente sea la actividad laboral.
Y las enfermedades nunca son monocausales, porque la persona viene con un cuerpo, con una preexistencia. Entonces se conjugan lo que antes llamamos siempre, perdón, la concausalidad, ¿no? Es un tema jurídico eso. Pero eso implica una pelea legal, dar toda esa pelea con estas entidades y fundamentalmente empezar por denunciar las enfermedades. Esto hay que hacerlo en conjunto, entonces para poder llevar adelante esta pelea hay que consultar, no dejar como un tema técnico, bueno, esto pasa a ser un problema de los abogados, o sea, del abogado individual, cada vez está más derivado de lo individual. Esta reforma que hubo en el año 2017 lo que hizo es que se reafirme la obligatoriedad de ir a estas comisiones médicas. Lo digo sencillo. Nos obliga porque, digo, hoy podemos hacer una lucha importante, llegar a la Corte Federal y esperar que cambie la jurisprudencia, pero hoy, tanto la Corte a nivel nacional como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, han ratificado que hay que atravesar obligatoriamente esa instancia llamada de comisiones médicas, que son laberintos. Con Alex y con Matías veníamos hablando, cada vez peor, directamente hacen como una persona entra con un problema de salud y te arman 3 carpetas con una enfermedad arbitrariamente, digamos algo que lo hacen ahora, esto de disociar en 3 expedientes distintos una misma enfermedad. Lo psíquico por un lado, lo físico, entre comillas, por el otro. Entonces van dificultando absolutamente ejercer un derecho. Entonces, para poder dar esa pelea, hace falta, digamos, recuperar esa instancia. También tenemos que acompañar. Si hay un compañero que está lastimado o sufre una enfermedad, no dejar solo que vaya a ver a cualquier abogado que quizás, bueno, le buscó la vuelta al sistema y da una pelea ahí adentro y saca 2 pesos o no, sino de, obviamente, reconocer por qué se enfermó, todo lo que ellos ya han dicho, tomarlo el comité, pero también acompañarlo al momento de la enfermedad o del accidente. O sea, no dejarlo solo, bueno, ya está, se enfermó, sigue con su abogado particular. Eso me parece que hay que recuperarlo. La pandemia nos obligó a dedicarnos al COVID, sin duda. O sea, toda la federación, y muy bien, dimos una gran pelea para evitar los contagios. Lo que yo percibo un poco es que las demás afecciones se dejaron de lado. No sé si es mi percepción como abogada o digo los sindicatos que yo asesoro, pero hace mucho que no tengo otro tipo de consultas. O quizás algún trabajador me llama en forma individual, pero creo que el COVID ocupó todo durante un tiempo. Me parece que hay que volver a recuperar la idea de salud más integral, o sea, el COVID y otras enfermedades, afecciones, como bien estábamos nombrando acá, pero lo digo a los compañeros, no más que nada eso. Y bueno, y tomar en cuenta esto, que el manual dice algunas cosas incompletas, por ejemplo la parte jurídica, para no llenar de normas, va a ser una cuestión, una tecnicatura, pusimos los elementos más importantes, pero esto hace que obliga a que nos consulten, estamos a disposición desde la Secretaría, Marco, y bueno, nosotros de ellos seguro, así que bueno, a seguir con esta pelea.